¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a adelantar estas actividades o cómo se van a trabajar en este caso? Vamos a trabajar en el laboratorio 4 para aquellos que deseen trabajar todo el tema de alternancia lo van a poder venir a ver acá, ¿sí? Vamos a tener el laboratorio 4 para trabajar estas clases los días martes de 6:15 a 8:45 que va nuestra clase, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces lo ideal, ahorita de pronto nos está fallando un poco la cuestión de la cámara, la configuración en este caso, que debemos tener en cuenta o que debemos tener presente. Vamos a tener, ustedes están viendo en este momento, la cámara que tenemos en este momento es una cámara de alta resolución. La cámara que nos va a permitir a nosotros es que las actividades que de pronto yo pueda adelantar en el tablero, ustedes la puedan apreciar, aquellos que van a estar desde sus casas. Pero asimismo, las personas que van a estar aquí van a poder, espérenme a ver si, no, espérenme un segundito, voy a mover la cámara, para que ustedes vean, porque ustedes van a poder. Le coloco la... Qué pena, Vanessa, ¿me repites? Profe, no se le escuchaba si estaba hablando. Ok, no, es que me abrí un poquito el micrófono. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Lo que les estaba mostrando, estaba girando la cámara, porque en este caso, en ese televisor, las personas que vayan a venir o van a estar aquí, van a poder visualizar lo que yo estoy presentando. ¿Listo? Y los que están desde casa, van a poder visualizar aquí la cámara. Voy a dejarla así, para que ustedes la vean. ¿Sí? Esa es la forma como vamos a trabajar todo el tema de la alternancia. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a permitirme aquí compartir pantalla para algo puntual. Listo. Ustedes en este momento están visualizando en pantalla algo que les voy a compartir aquí al chat. Permítanme por acá. Listo. En el chat acabo de compartir un formulario el cual solicito que diligencien a aquellas personas que deseen venir en esta asignatura al proceso de alternancia. ¿Qué debemos aclarar en primera medida con este proceso, muchachos? Todo lo relacionado con el proceso de alternancia, aquella persona que desee, por ejemplo, voy a tomar los ejemplos, Javier Alejandro Suárez, él dice, voy a tomar el proceso de alternancia, ¿cierto? Voy a tomar el proceso de alternancia. Entonces, ¿qué pasa? Una vez él decida, debe venir a todas las clases. Aquí debemos dejar algo claro, muchachos. Si yo decido tomar la opción de alternancia, debo venir a todas las clases. Salvo que tengan alguna complicación de salud. Esa es la única opción. ¿Por qué digo salvo? Porque no podemos, en este caso, decir que yo voy a venir a trabajar y luego decir, no, ya no quiero, hoy vine, mañana no, pasado mañana tampoco, el siguiente día sí no. Los que definan en este caso van a venir 100%, ¿cierto? Aquellos que no, pues se van a quedar en sus casas o en los lugares donde estén trabajando. ¿Es obligación venir 100% virtual? No. ¿Es obligación quedarse de sus casas? No. ¿Qué va a depender o de qué depende aquí en este caso, muchachos? De lo que ustedes deciden. ¿Sí? Si ustedes deciden venir, entonces se les garantiza aquí el espacio, como les mostraba ahorita. Vamos a tener un televisor, vamos a tener una cámara en la cual ustedes van a poder apreciar. Yo personalmente voy a obviar el uso del tablero, ¿sí? Porque, pues, para aquellos que han venido con mis clases cuando estábamos en forma presencial,
Tengo una letra bastante fea, entonces no voy a someterlos a ustedes a esa actividad. Pero sí podemos enfocar la cámara para que aquellas personas que deseen lo pueden trabajar sin ningún problema, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta, lo podamos trabajar sin ningún inconveniente. ¿Qué podemos tener también en cuenta en este caso? A ver, ¿qué les puedo decir yo con respecto a esa alternancia? Aquellas personas que van a estar desde sus casas, desde sus lugares donde se encuentren en este momento, siguiendo la clase, lo van a poder hacer sin ningún problema, ¿sí? Entonces, tenemos la opción de las personas que vienen o de las personas que no vienen. Aquellas personas que vienen, el link que yo compartí es ¿cómo se llama? Lo que ustedes encuentran en este momento en pantalla, ¿cierto? Lo leen muy bien, por favor, lo leen muy bien para aquellas personas que deseen venir. ¿Cómo lo van a diligenciar? Ustedes le van a dar acá siguiente, van a elegir la sede, ¿cierto? Van a elegir la sede, en este caso, la sede de Chiquinquirá, le dan siguiente. ¿Cuál es el vínculo con la institución? Ustedes son estudiantes, solo tenemos esa opción o este formulario solo está para los estudiantes. ¿Listo? ¿A qué facultad pertenecen? Ustedes pertenecen a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías. Seleccionamos acá el programa académico. Entonces tenemos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, de Tecnología en Sistemas. ¿Listo? Entonces, ahí podríamos adelantar esas actividades. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a escribir, no sé, Tecnología en Sistemas de Información. ¿Listo? O Ingeniería de Sistemas. Le van a dar siguiente. Aquí en este caso les va a pedir nombre completo. Voy a hacer la prueba en este caso con mi nombre. El tipo de identificación, en el caso es cédula de ciudadanía. El número de identificación, sin comas ni puntos. El número de celular, ¿cierto? Y el correo personal. Ojo, el correo personal, pero institucional, ¿no? Entonces, en este caso, el que tiene dominio de Unisangil. Listo. Siguiente. ¿Por cuál o cuáles asignaturas ustedes van a venir? ¿Sí? ¿Por cuál o por cuáles asignaturas ustedes van a venir? ¿Cierto? Entonces, ¿van a venir solo por administración y gestión de bases de datos o bases de datos 1? ¿Sí? Porque en tecnología se llaman bases de datos 1. Ustedes especifican acá. Voy a decir que vengo por bases de datos 1. Le doy siguiente. ¿Tienen computador portátil? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque ustedes pues, tienen la opción de trabajar o de ingresar el computador si desean, ¿sí? Si no tienen o no lo van a traer, pues no hay problema. Pues aquí no hay ningún inconveniente. Medio de transporte. ¿Por qué se hace esta pregunta? Resulta que en dado caso, Dios no lo permita, las personas que vengan, alguna persona resulta contagiada, tenemos que hacer el cerco epidemiológico. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que viene Edison Caicedo, no sé, Edison Caicedo vive en Sinijaca, viene en el transporte público, ¿sí? Llegó acá, tuvo contacto con nosotros, ¿cierto? Y resulta que dio positivo para COVID, y uno no quiera ni lo permita para ninguno de ustedes, de su familia, ni nada. ¿Qué pasa? En ese grado caso nosotros tenemos que realizar ese seguimiento, dónde estuvo el estudiante, cómo vive y demás, ¿sí? Entonces, en el caso de poseer vehículo, van a indicar que sí, van a indicar a trabajar en ese caso. ¿Listo? Si no, no. La información que ustedes consideren pertinente, autorizan a Unisangil la recolección de los datos, en este caso es obligatorio, y ya ustedes enviarían aquí la información. ¿Sí? Eso sería lo que yo les indico, por favor. Voy a volver a compartir aquí en el chat para aquellos que deseen venir en el proceso de alternancia. ¿Listo? Con respecto a ese proceso de alternancia, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud, muchachos?
Inge, yo tengo una pregunta. Señor. Yo había escuchado que para poder asistir era... Javier, se le entrecortó la comunicación. ¿Ahí ya me escucha bien, Inge? Ahora sí. Que yo había escuchado que para poder asistir a la universidad de manera, bueno, por el método de alternancia era necesario estar vacunados. ¿Eso es cierto o...? Relativamente. ¿Por qué digo relativamente, muchachos? Porque resulta que lo ideal es que todos estemos vacunados, ¿sí? No se puede exigir, no se puede exigir, por ejemplo, Javier, usted no puede ingresar a la universidad si no está vacunado, no se puede exigir porque eso es una decisión libre que yo tomo como persona, yo como Jason Caicedo, usted como Javier, Angie, todos los asistentes, ¿cierto? Andrés, Angie Lorena, Brian, cada uno de ustedes toma la decisión al diablo, ¿sí? Consideramos como universidad que es una buena opción que se vacune. Consideramos como universidad. Nosotros como docentes, la mayoría ya están vacunados. Algunos de pronto tienen pendiente la segunda dosis para algunas vacunas, teniendo en cuenta la disponibilidad que hay en Chiquinquirá. Pero estoy casi seguro que la mayoría de los docentes ya tienen ese esquema de vacunación. Entonces, no podemos obligar, lo que sí se invita en este caso, es que si se pueden vacunar y desean vacunarse, que lo hagan. ¿Sí? Esa sería la invitación. Obligación, no muchas. No es obligación en este caso. O hasta el momento, lo que ha indicado el Ministerio de Salud, lo que ha indicado el Ministerio de Educación, es que pues invitarlos a que hagan ese esquema de vacunación. Pero obligación no lo es, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, no sé si tenemos alguna otra duda, muchachos, con respecto a este proceso. Ingeniero, una pequeña pregunta. Sí, señor, Julián. Ingeniero, bueno, en el caso de que, o sea, escojamos virtual y de pronto en el transcurso de la clase no entendamos algún tema nosotros, o sea, no podemos ir a alternancia. No, esa es la cuestión, muchachos. Si ustedes en este momento eligen estar presencial, con alternancia acá, desde hoy hasta el final del semestre deben venir. Si eligen estar remoto en encuentros sincrónicos, lo deben hacer. ¿Por qué se está haciendo esa exigencia? Porque, por ejemplo, ustedes son 17 estudiantes en este momento. A los 17 estudiantes no los podemos tener acá. En el dado caso que ustedes lleguen y digan, listo, los 17 estamos de acuerdo con venir a alternancia. ¿Qué pasa? Cuando vienen los 17, no podemos tenerlos. El aforo en este momento en la sala son 10 personas, más el docente. Entonces, ¿qué pasa? Si los 17 dicen, entonces tenemos que, hoy, 10 de agosto, viene la mitad, en la siguiente clase vendría la otra mitad y se van a alternar. ¿Sí? En ese caso. Por eso no se da esa opción. ¿Qué pasa? Edison Caicedo dijo, vamos, yo voy a estar 100% presencial, desde aquí hasta que termine el semestre, salvo alguna situación de salud. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en esos casos? Las situaciones de salud normalmente asociadas al COVID-19. ¿Sí? Que en este momento tengo una tos, anoche tuve fiebre, tengo algún síntoma de gripe o alguna actividad, no puedo venir. Y debo informar, bueno, listo. Debo hacer el seguimiento, debo hacerme la prueba. Cuando ya tenga el resultado de la prueba y sea negativa, puedo volver. Pero en ese caso no. Entonces, si desde un inicio elegimos
tomar la opción de encuentros sincrónicos desde nuestras casas o fuera de la universidad, con eso nos mantenemos hasta el final. Que si elegimos tomar la opción de encuentros presenciales, desde hoy hasta el final, lo vamos a tener, ¿listo? Pero no podemos estar saltando, muchachos, salvo que excedamos el número de aforo permitido en la sede, en el salón. En ese caso, pues vendría la mitad un día y la mitad otro. ¿Listo? ¿Claro esa parte, Julián? ¿Y para todos? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Esto de la alternancia es para todas las materias o dependiendo lo que decida el docente? Hay unas materias, por ejemplo, las materias que orientamos los docentes tiempo completo, ¿cierto? El ingeniero Nelson, quien les habla, son 100% presencial, ¿sí? O sea, nosotros estamos, como el día de hoy, ustedes me ven aquí en el laboratorio 4, estamos orientando las asignaturas de campo. Hay algunos docentes cátedra, ¿sí? Que se está haciendo las gestiones para que ellos vengan. Creo que el ingeniero, el profe Iván, aquellos que le dicte asignaturas del profe Iván, el profe Iván tiene opción de alternancia. ¿Quién más? A ver, tengo acá por presente. Bueno, los que vean asignaturas con el ingeniero Nelson, sí. Ingeniero, Señor. por ejemplo, nosotros hacemos robótica. ¿Ese será que es una alternancia? Esa está por confirmar. Lo más seguro es que sí. El ingeniero es con el ingeniero Jesús David. El ingeniero Jesús David está haciendo las gestiones para poder adelantar la asignatura con alternancia. ¿Listo? Inglés, por ejemplo. Inglés sí no. Lo de inglés, lo que conocemos hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento, esta mañana, inglés sí va a ser 100% virtual, a través de eventos sincrónicos en Google Meet. Inglés sí. Las asignaturas propias de la carrera, bases de datos, arquitectura de software, infraestructura tecnológica, proyecto integrador, etcétera, dependemos es de la disponibilidad de aulas y del docente, ¿vale? Pero inglés sí es 100% virtual. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Hasta cuándo hay plazo de llenar el formulario para escoger la alternancia o no, Inge? Lo ideal sería que no pasara esta semana, muchachos. Que no pase esta semana, ¿vale? Sería lo ideal, lo obligatorio. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes deben estarse conectando, ¿cierto? Deben estarse conectando a, ¿cómo se llama? Perdón, deben estar ingresando, ¿cierto? Deben estar ingresando a la universidad, deben hacer un proceso de desinfección en el ingreso, de registro, de toma de temperatura. eh, Deben cumplir unos protocolos aquí en la sede. Entonces nosotros necesitamos saber qué personas vienen y qué personas no vienen. ¿Por qué? Porque como les decía, si en dado caso que todos, el total de los estudiantes que tenemos en este momento, los 18 estudiantes quieren venir, nos toca mirar cómo podemos solventar eso. ¿Listo? Pero entre más pronto mejor, Javier, y para todos. Si lo podemos hacer el mismo, si tenemos la decisión, pues lo hacemos. Si vamos a tener la opción de estar todas las clases desde nuestra casa, lo vamos a hacer así, ¿vale? Respecto a eso, muchachos.
Bueno, creo que no hay más dudas. Entonces, espero que tengamos la confirmación de esa actividad de la alternancia lo más pronto posible, muchachos. Bueno, entonces vamos a continuar acá con nuestra actividad del día de hoy. El siguiente punto. Profe, disculpe. Señor. Lo que pasa es que hace unos días llegó pues un correo así con ese formulario, pero yo no sabía, pues yo lo llené, pero digamos que ahorita tengo todos gripa y eso. Pero no sabía que al tomar la decisión de llenar ese formulario se veía uno obligado a hacer eso que su merced está comentando. Bueno, creo que en el correo deberían informar eso, ¿sí? Si no, igual, entonces en este caso, informar al director del programa esa situación, ¿sí? Que usted había diligenciado el formulario, pero que teniendo en cuenta ciertas cosas, pues no lo puede presentar, no puede adelantar eso. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Vale. Ok, bueno. Entonces me va a permitir aquí compartir. La forma en la que vamos a evaluar nuestra asignatura. Listo. Entonces, en pantalla ustedes tienen en este momento las actividades evaluativas para la asignatura de Administración y Gestión de Bases de Datos y Bases de Datos 1. ¿Cómo vamos a evaluar? Ay, esperen un segundito, ¿no? Estoy equivocado. Bueno, es que ahorita estaba en bases de datos. Qué pena por acá. Esa no es. Listo. Entonces, esta va a ser, ustedes encuentran en pantalla, la opción de la evaluación para esta asignatura. Administración y gestión de bases de datos o bases de datos 1, dependiendo el programa en el que se encuentre. Vamos a manejar, recordar que esta asignatura es de 2 cortes. El corte inició el día de ayer, en el caso de nosotros inicia el día de hoy, y termina el 2 de octubre. Ese primer corte va a estar compuesto por un parcial teórico de un 20%, el cual lo vamos a hacer el 31 de agosto, un parcial número 2 que va a ser práctico el 30 de septiembre y talleres y quizzes que se van a adelantar durante el semestre o durante el corte. Vamos a tener para el segundo corte de notas del 4 de octubre al 27 de noviembre las mismas actividades evaluativas, 2 parciales netamente prácticos y la opción de talleres y quizzes. Ahí están especificadas en pantalla las actividades evaluativas, muchachos. Quiero dejar muy claro en esta parte para que lo tengamos en cuenta. Nosotros estamos, algunos a mitad de carrera, otros a más de mitad de carrera. Estamos formándonos como profesionales en el área de las tecnologías de la información y la comunicación y la verdad no es admisible que presentemos excusas, ¿sí? ¿En qué sentido? Y quiero ser muy claro con ustedes. Nosotros ya conocemos unas fechas, ¿sí? Unas fechas de parciales. Entonces ese día, pues no es correcto que tengamos problemas o que digamos, se me presentó problemas con el internet, el fluido eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que no son admisibles estas excusas? Porque muchachos, porque si yo sé que el 31 de agosto tengo parcial de 6:15 a 8:45, pues voy a evitar comprometerme con ciertas actividades. Voy a propender porque tener el internet, o si en el lugar donde estoy el internet es deficiente, pues buscar un lugar para ese día, presentar el parcial. Tener un plan B, no sé, recargar ese día el celular con datos, ¿sí? Tener aquellas alternativas que nos puedan nosotros
solventar esos inconvenientes. Entonces es importante eso, muchachos. Aclaro desde el día de hoy, la primera clase que tenemos, prevean lo previsible para esos parciales. Es obligatorio la asistencia. ¿Listo? Aquellas personas pues, que no lo presenten, tengamos en cuenta que ya deberían presentar un supletorio. Recuerden que ese supletorio tiene unas condiciones para ser presentado y que deben cancelar un valor. Creo que el valor está oscilando entre 80 y 100.000 pesos. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta las fechas. Ahí tenemos las fechas establecidas, las fechas ya están en el aula. Ya se las voy a compartir ahorita también a través del grupo de WhatsApp para que lo tengamos en cuenta. Importante esas fechas, tenerlas en cuenta. ¿Listo? Y prever lo previsible. ¿Listo, muchachos? Les digo, nosotros nos estamos formando aquí como profesionales y en la vida cotidiana, en la vida laboral, yo no puedo llegar con excusas. No puedo llegar a decir en este momento a mi jefe aquí, a la directora de sede, al señor rector, ¿cómo se llama? A los vicerrectores. Venga, qué pena, es que no pude dar la clase el día de hoy porque se me olvidó. Es que el computador no funcionó. No, yo en este caso, yo tengo que responder. Si el computador no me funcionó, pues saco un plan B, saco un plan C. Les comento, la anterior asignatura de ahorita, que tenía clase desde las 4:20 a las 6, no se pudo desarrollar en el laboratorio porque estaba ocupado. ¿Qué hice desde mi oficina? ¿Sí? Tenía ese plan B, ¿por qué? Porque yo debo garantizar a ustedes como estudiantes que ustedes están pagando en este momento por unas horas de clase, ¿cierto? Entonces, si la clase comienza a tal hora, debemos comenzarla, debemos terminarla a una hora, debemos garantizar eso, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos pendiente. Obviamente se van a presentar algunas situaciones ya de motivo de fuerza mayor que se puedan registrar, sí, eso lo vamos a tener que evaluar, pero esas cuestiones de pronto de internet y demás, debemos preverlas de más. Ustedes ya conocen, las tienen en este momento en pantalla, ya las tienen claras, entonces es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Con respecto a las actividades evaluativas, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? Aquí hay un mensaje. Inge, ¿ese es para los dos cortes? Sí, señor. Sí, ahí están los dos cortes. Es igual para los dos cortes. Nos dice por acá Juan Carlos, le pasó lo mismo que a Diego. Igual, comunicarse con el director de programa para esa actividad. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos, con respecto a las actividades evaluativas? Profe, como tal la duración de los parciales, Dime. como tal con la duración de los parciales, digamos, ¿se realizarán durante las horas de clase o, digamos, los prácticos realmente? O como así sí, se realizó los parciales el anterior semestre? Se le dan Bueno, una semana. ok. El primer parcial, ese parcial teórico, se va a adelantar durante las 3 horas de clase. Lo vamos a adelantar aquí en clase, ¿sí? Las personas que estén aquí presencial, pues aquí en la universidad, aquellos que estén en sus casas, lo van a adelantar en sus casas. Los otros parciales también, voy a revisar la planeación que tengo, pero los parciales se van a hacer, tenemos 3 horas de clase, muchachos. Tenemos desde las 6:15 hasta las 8:45. Considero que es tiempo suficiente para adelantar esa actividad. En dado caso que el parcial sea un poco extenso para las 3 horas, tomaría algo de lo que hicimos el semestre pasado para aquellos que vieron bases de datos el semestre pasado y lo haríamos, por ejemplo, lo plantearíamos una semana antes, ¿sí? Cosa que ustedes tengan 8 días para adelantar ese parcial, ¿vale? Ingeniero, y respecto al primer parcial que es teórico, eso va a ser, es que la vez pasada, ¿se acuerda que eran, pues por ejemplo en nuestro caso fueron 10 preguntas y en 5 minutos? Pues no me acuerdo si Sí. fue un proyecto integrador o pero pues para que... Bueno, creo que hay una conclusión en ese caso, pero
digamos que van a tener alrededor de 10 o 20 preguntas. Aclara desde una vez hoy, día 10 de agosto a las 7:03 p.m., el parcial, la mayoría de preguntas van a ser en inglés. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asistiendo a niveles de inglés, 6 niveles de inglés que ustedes deben adelantar, y desde el Departamento de Internacionalización nos requieren o nos indican que debemos hacer estas actividades. Entonces, la mayoría de preguntas, casi el 90 o 100% de las preguntas, va a estar en inglés. ¿Listo? El tiempo, vamos a revisar. Sí, creo que fue un proyecto integrado, si no estoy mal, esa situación que nos comentaba Sandra. Pero entonces, obviamente, no pretendamos, muchachos, que un parcial de 10 preguntas tengamos 2 horas para responder, ¿sí? O tampoco, ese error que tuvimos de 10 preguntas, 5 minutos, porque ya sería un poco también exagerado. Entonces, considero yo que, por ejemplo, 10 preguntas, para que ustedes tengan alrededor de un minuto, minuto y medio, sería buen tiempo. ¿Por qué en este caso considero eso? Porque si nosotros nos vamos a la opción de las pruebas saber, en el caso de ingeniería de sistemas, y las pruebas TIT, más o menos es el tiempo que ustedes van a gastar en eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en ese caso. Aclaro, las preguntas, la mayoría van a ser en inglés. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. No sé si de pronto hay alguna otra duda con respecto a eso. Listo. Creo que no hay dudas, todo quedaría claro. Entonces, estas actividades van a estar en el aula. Con respecto al aula, obligatorio. Yo les decía a los muchachos del cuarto semestre ahorita, hagan de cuenta que Agora es su red favorita, su red social favorita. Entonces, conviertan a Agora en su red social favorita. ¿Listo? Revisarla así como revisan Facebook, Twitter, Instagram, para aquellas personas que utilizan estas redes sociales. Revísenla constantemente, porque ahí va a estar todos los elementos. ¿Listo? Entonces, Profe, una consulta respecto a eso, ¿ya matriculaste en el aula, en la plataforma? Porque es que a mí no me llegó correo ni nada de ingreso a clase y eso. Bueno, el link y todo eso. no te preocupes, ahorita vamos a hacer la matrícula para que todos queden con ese proceso. Porque el Ágora funciona diferente. ¿Listo? Entonces ya vamos a hacer el proceso. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, lo que les decía, conviertan a Ágora en su red social favorita, número uno, para todas las actividades. Ahí va a estar. ¿Listo? Ustedes van a tener su guía cátedra, ustedes van a tener sus actividades evaluativas, material de consulta y demás, todo en ese caso. ¿Listo? ¿Por qué digo que lo mantengan? Porque no es menester del docente estar recordando, siendo que tenemos una plataforma. ¿Listo? Entonces es importante que desde esa responsabilidad que tenemos como estudiantes, lo vayamos adelantando. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos pendiente en estas situaciones. ¿Qué más les puedo decir con respecto a las actividades evaluativas? ¿No? Creo que eso sería lo que debemos tener en cuenta. Son esas 3 actividades, ya están las fechas definidas para poder trabajar. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Inge, respecto a la semana científica y los demás eventos que se hacen en la universidad, ¿van a tener algún porcentaje o algo adicional? Estoy por definir. Normalmente esa participación se va a tener en cuenta para el segundo parcial del segundo corte. ¿Listo? Entonces, la participación en este caso, IES, el Seminario Internacional de Ingeniería,
El cumpleaños de Unisangil, eso se llama de otra forma, no recuerdo bien ahorita cómo se llama, pero esa es otra acción y creo que no tenemos más eventos en este momento. Ah, bueno, y el evento de nosotros, que es ¿cómo se llama? El encuentro de socialización de proyectos integradores y proyectos de semilleros de investigación. Ese sí es una asistencia prácticamente obligatoria, sobre todo aquellas personas que están viendo proyecto integrador. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, sí, eso en dado caso se tendrá en cuenta para el parcial del segundo corte. ¿Listo? Listo, entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud. Entonces, no habría dudas, preguntas o inquietudes. Bueno, vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Tanto acá. Listo. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, ¿sí? La clase introductoria de administración y gestión de bases de datos. Permítanme por acá habilito en el celular el chat para que aquellos que de pronto no, ¿cómo se llama? Van a hacer alguna pregunta o algo, lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Permítanme por acá. Conecto mi celular para que aquellas dudas que puedan tener, pues las van haciendo a través del chat. Igual, no hay problema. Encienden el micrófono, hacen la pregunta que tengan que hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos a conectar. Vamos a trabajando desde esta parte. Listo. Entonces, ¿qué vamos a conocer el día de hoy? ¿Qué vamos a adelantar el día de hoy en este caso? Lo que vamos a comenzar a trabajar en esta actividad, en esta clase introductoria, sería aquellos conceptos que nosotros debemos tener en cuenta, debemos tener claros a la hora de trabajar. Una consulta, en este momento, en pantalla... Profe, es que en la pantalla que nos está compartiendo no se ve, no se ve completo, sino el pedacito. Entonces, para que comparta la otra pantalla. Ok, permítanme por acá, a ver por qué. Sí, ese tema creí que me iba a pasar y efectivamente pasó. Espérenme un segundito, a ver. No, profe, cuando comparta es que a mí me pasa lo mismo, cuando comparta en Meet, tiene que seleccionar otra pantalla. O sea, te presenta el PowerPoint y ahí pasa al Meet para presentar ahora sí el final. No sé si me hice entender. Más o menos. Permítame por No, acá, a ver. o sea, presenta el PowerPoint y ahí ya se va a Meet y le da a presentar pantalla. Sería algo así. Ok. Entonces, espérenme un segundito por acá. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Están viendo la pantalla completa? ¿Están viendo la pantalla completa? Presentación Pues vemos el del... PowerPoint. ¿Señor o señora? Vemos el PowerPoint.
pero completo o la vista negra donde uno pasa las diapositivas. No, todo el PowerPoint completo. O sea, en este momento están viendo que yo estoy pasando ahí toda esta parte. No, señor, vemos el PowerPoint congelado. Ok. Entonces, vamos por acá. Eso es lo que no me gusta de tenerlo conectado aquí al televisor. Listo. Entonces, vamos por acá. Lo que nos decía nuestro compañero. ¿Ya están viendo ahora sí mi presentación? Muchachos, ¿ya están viendo la presentación? Sí, señor ingeniero. Sí, señor Ok. ingeniero. Gracias. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy, ¿vale? Vamos a mirar algo de qué es lo que realmente hace nuestro administrador de base de datos, ¿cierto? ¿Qué es un administrador de base de datos? Vamos a recordar algunos conceptos con respecto a las bases de datos que ya hemos visto en semestres anteriores y que debemos tener muy en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, comencemos por esa parte. ¿Qué hace un administrador de bases de datos? ¿Cierto? Básicamente, esta persona lo que se va a encargar es del diseño y mantenimiento de nuestra base de datos. ¿Cierto? Él se va a encargar de toda esa actividad. Se va a encargar de adelantar las acciones necesarias para el correcto mantenimiento de nuestra base de datos. Tener en cuenta algo. La función de un administrador de base de datos es fundamental porque de él depende que toda la información se maneje de una forma adecuada. ¿Qué debemos tener también presente con un administrador de bases de datos? En este caso lo que nosotros vamos a adelantar, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que la base de datos en sí no termina cuando se diseña, no termina cuando se trabaja, sino que continúa ese proceso. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Nuestra base de datos no termina con el simple diseño, sino nosotros debemos poder trabajar con ella de una forma adecuada. Ok, ¿qué hace entonces, o cuál sería la diferencia entre un administrador de bases de datos y un diseñador de bases de datos? Tener en cuenta algo, nosotros como diseñadores de bases de datos lo que hacemos es construir, diseñar, establecer en este caso si nuestra base de datos es relacional, si no es relacional, construir las tablas, las relaciones, consultas y demás. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El administrador de base de datos debe ir más allá. Nuestra base de datos no debe quedar solo como un repositorio de información, que es lo que nosotros veníamos adelantando hasta el momento. Las bases de datos las dejábamos como repositorio de información, un lugar donde se almacenaba la información y ya. Paremos de contar, no hacíamos mayor actividad con esa base de datos, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos hasta en ese caso o en ese momento ahí. Eso era lo único que hacíamos por el momento. ¿Qué pasa? Cuando ya estamos como administradores de bases de datos, ¿cierto? Ya entramos a otra actividad, ya entramos a otra ¿cómo se llama? A otro lugar en este caso, ¿cierto? Otro lugar en este caso que sería cómo poder nosotros extraer de forma adecuada la información. Cuando ustedes, por ejemplo, a ver, ¿qué ponemos de ejemplo acá? Vamos a utilizar Facebook de ejemplo. Facebook tiene unas consultas predeterminadas, ¿cierto? Cuando ustedes dan clic en la sección de noticias, les va a aparecer las noticias de las personas que ustedes tienen agregadas como amigos, ¿cierto?
no les va a mostrar más información. Ahí en ese caso él está haciendo una consulta a la base de datos y son consultas predeterminadas. Son consultas predeterminadas que se tienen en este momento y que se van adelantando en estos momentos, ¿cierto? Eso sería un aspecto a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta el portal. Portal maneja una base de datos estructurada, una base de datos relacional, en la cual ya existen reportes predeterminados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El diseñador, el administrador de bases de datos, encontró a través del levantamiento de información, a través de la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales, que necesitaba tener en cuenta un elemento para poder trabajar. ¿Cuál era ese elemento para poder trabajar? Aquella información que el usuario necesita. ¿Qué información puede necesitar, por ejemplo, no sé, un docente? O vamos a hablar del director del programa. ¿Qué información puede necesitar el docente director del programa? Resulta que él puede necesitar, a ver, no sé, el listado de los estudiantes matriculados, el listado de los estudiantes pendientes por matricular, los estudiantes que han desertado, ¿qué otras cosas? A ver, las materias que no tienen asignación docente, las materias que ya están asignadas, ¿cierto? A él, al docente, perdón, al director del programa, no le debe interesar y no debe tener acceso a información como, qué sé yo, los estados financieros de la universidad, las deudas, nada de eso. Eso aquí compete a la coordinación financiera. ¿Sí? A ellos les compete o para ellos es obligatorio esa información. ¿Listo? Pero para el director del programa en ningún momento. ¿Sí? Al igual, coordinación financiera no va a tener que conocer o no es necesario que conozca qué estudiantes van perdiendo una materia. Ellos necesitan conocer si se conectaron, si no se conectaron, ¿cierto? O si ya pagaron, si tienen alguna deuda con ese texto, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? El administrador de base de datos va a tener que analizar todas las posibles situaciones para que puedan trabajar, para poder extraer esa información. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Nosotros tenemos una base de datos normalita, donde vamos a tener una estructura. Si es una base de datos relacional, va a tener tablas, relaciones, van a tener unas consultas, ¿cierto? Van a haber una cardinalidad, una relación de uno a muchos, de muchos a uno, toda esa información. Y toda esa información se va a almacenar. A partir de esa información, yo no le voy a presentar a mi usuario final toda la información. No voy a presentarle al señor rector de la universidad mi consola de MySQL mostrándole el resultado de una consulta. No lo voy a hacer. A él no le interesa eso. A él le interesa conocer que al dar clic en un botón le genere la cantidad de estudiantes que en este momento están matriculados en San Gil. Quiénes han pagado, quiénes de pronto tienen problemas con ese texto, todas esas situaciones. A él le interesa eso, a él no le interesa cómo se hace, si hacemos un inner join, si hacemos un left join, si utilizamos algún tipo de procedimiento almacenado, de lista, nada de eso. A él no le interesa eso en este caso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Sí, a él no le interesa eso en este momento. Lo que le interesa es conocer otros tipos de reportes. Entonces, a partir de esas metodologías de extracción, yo lo que voy a crear es reportes y lo que voy a crear es una base de datos alterna, la cual solo va a contener información que necesite mi usuario o que necesiten mis usuarios. ¿Esto en qué caso o esto en qué actividad para que la tengamos en cuenta? Esto enmarcado en lo relacionado con todas las actividades o todas las, ¿cómo decirlo?
todas las necesidades que pueda tener el usuario. Es importante tener en cuenta esa actividad, es importante tener en cuenta que a partir de lo que nosotros planteemos, ¿sí?, voy a llegar a construir reportes. ¿Por qué se hace imprescindible construir una base de datos alterna en este caso? Porque resulta que al tener acceso a la base de datos original, vamos a tener ciertos inconvenientes. ¿De qué sentido? Si yo le permito a ustedes como usuarios acceder directamente a la base de datos, vamos a tener inconvenientes. ¿Inconvenientes en qué sentido? Resulta que si de pronto ustedes son curiosos, tienen algún conocimiento adicional, ataques de inyección SQL, algún tipo de violación de información, pueden estar accediendo a la base de datos y pueden estar dañando la estructura de la misma. ¿Sí? Entonces yo no debo permitirle a los usuarios externos, ¿cierto? En este caso volvemos a tomar en cuenta Bota. Yo no debo permitir a los usuarios como estudiantes, docentes, al rector, a los vicerrectores, a los directores de sede, decanos, que tengan acceso a la base de datos propia. Yo lo que voy a hacer es crear una base de datos alterna con la información estructurada. ¿Sí? Información estructurada que cuando el director del programa dé clic en generar un reporte, pues lo va a tener ahí. ¿Sí? Eso es lo que yo debo garantizar como administrador de base de datos. En dado caso que algún usuario haga un procedimiento no acorde, lance algún daño contra la base de datos, pues vamos a tener el respaldo de la información original. O sea, no vamos a tener pérdida de información, porque lo que se va a dañar es esa interfaz en la cual el docente está trabajando. ¿Vale? Y entonces aquí viene un tema muy importante, vital, y es la ética profesional. Y ustedes van a decir, ¿por qué nos está hablando de ética profesional si estamos adelantando actividades de bases de datos? Porque resulta que el administrador de bases de datos debe tener una ética profesional intachable. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ustedes como administradores de bases de datos van a tener en cuenta o van a trabajar mucha información sensible de la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento, al conocer toda la información de ustedes como estudiantes, no puedo estarla divulgando. Yo no puedo llegar a decir en este momento, es que Edison Caicedo tiene, no sé, problemas psicológicos. Esa es una información que solo le compete a Edison Caicedo y a la entidad. La entidad estará encargada, en este caso Unisangil, de sobrellevar o de llevar de forma adecuada esta información. ¿Sí? Pero yo como administrador de base de datos no puedo llegar a decir esa información de Edison Caicedo, porque es información delicada. En el caso, por ejemplo, de los estamentos de salud, de aquellas actividades o de aquellas enfermedades, por ejemplo, de alto riesgo, que me diagnosticaron por X o Y circunstancia, ¿cierto? ¿Quién lo debe conocer? El médico nomás. El médico nomás, ¿sí? Y el paciente. Yo soy el administrador de la base de datos, ¿cierto? Yo lo puedo conocer, ¿cierto? Yo lo puedo conocer, pero no lo puedo divulgar, ¿sí? Entonces yo en este caso, como profesional ético, ¿sí? Yo puedo conocer mucha información y tengo acceso a toda esa información. ¿Qué debo hacer? Manipularla de forma correcta. Solo crear aquellos entornos donde el usuario va a poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso, muchachos. Porque nosotros aquí vamos a tener información delicada, como en el caso de la salud, el estado de salud, de enfermedades que puedan tener, en el caso de la empresa, como Unisangil, los ingresos, los egresos, deudas, no sé si existan problemas financieros. Todo eso yo lo puedo conocer porque yo soy el que estoy administrando la base de datos. Pero asimismo, con ese poder que tengo de conocer la información,
no puedo estarla divulgando. Ojo con esa parte, ojo con esas actividades, porque es imprescindible, obligatorio, que nosotros conozcamos y tengamos de forma adecuada cómo vamos a manejar esa información. Entonces, ojo con eso, muchachos, porque cuando estemos enfrentados al mundo laboral, a la vida real, vamos a manejar toda esa información, ¿sí? Vamos a manejar toda esa información. Entonces, es importante, es fundamental que nosotros, toda la información que conozcamos de la entidad, ahí se va a quedar. No va a pasar de ese punto. Entonces, a nivel de ética, ¿qué debemos tener en cuenta? Nosotros no podemos compartir información sin autorización. ¿Qué información podré compartir? La que el gerente de la empresa, la que la persona que dirige la empresa me permita compartir. Nadie más. ¿Sí? Nadie más va a poder compartir o nadie más va a poder tener acceso a esa información. No podemos copiar información o robarla, ¿sí? Yo no puedo hacer una copia de la base de datos y llevármela en mi equipo, llevarla en un pendrive, en una USB, en disco duro. No, no, muchachos, porque esa información es de la empresa y debe estar en la empresa. Algunas entidades, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, no permite el acceso de celulares ni de dispositivos USB. ¿Sí? Bueno, les estoy hablando de años atrás, cuando vivía en Bogotá en ese caso. No permite a ninguna persona ingresar eso, ni siquiera a los funcionarios. ¿Por qué? Porque ese puede ser un medio de filtración de información. Obviamente que muchas veces los controles pueden fallar, pero en este caso lo que estamos evaluando es que yo como administrador de la base de datos no puedo copiar información. ¿Sí? No puedo llevar información en mis dispositivos móviles en ningún caso. ¿Listo? Ojo con esa parte. Ojo y tener mucho cuidado con esa parte. Cuando exista alguna anomalía, ¿qué debo hacer? Notificarla inmediato. Resulta que, no sé, tenemos algún control de información y esa base de datos se reventó, tuvo algún inconveniente, ¿cierto? Tuvo algún problema. ¿Cierto? Tuvo algún inconveniente, tuvo algún problema. Debemos tenerlo muy presente en ese caso, debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar, ¿sí? A la hora de ir adelantando todas las actividades que nosotros tenemos. Entonces, ojo, muy importante en estos momentos tener eso. Y importante, todo debe estar autorizado. Todo debe estar autorizado, ¿sí? Que si necesitamos hacer un backup de la información, ¿cierto? Que necesitamos adelantar alguna reestructuración de ¿cómo se llama? Nuestra base de datos, ¿sí? Si necesitamos adelantar algo de eso, debemos solicitar autorización, ¿sí? Obviamente van a haber algunas actividades que yo pueda realizar sin previa autorización, como por ejemplo el hecho de que esté fallando algún problema, alguna tabla, algún procedimiento, pues adelantarlo sin inconvenientes. Pero siempre cuando ya son procedimientos un poco más grandes, más complejos, debemos tener la autorización de la persona que pueda trabajar en ese caso, que pueda adelantar esas actividades. ¿Listo? Ojo, mucho cuidado con esa parte, mucho cuidado con ese manejo de esa información. ¿Vale? Muy importante. ¿Hasta el momento tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, a mí en el principio no, se me fue el internet, en la parte donde, ¿qué hace un administrador de bases de datos? Listo. El administrador de bases de datos básicamente va a velar por la seguridad de la información, va a hacer mantenimiento eficaz de la base de datos, va a diseñar aquellos reportes que pueda tener, va a estar gestionando todas las actividades relacionadas con las bases de datos,
con la información, con el análisis de los cambios que pueda tener. ¿Sí? Eso sería como el resumen, la síntesis de lo que haría un administrador de base de datos. Profe, el análisis de los cambios con respecto a como los roles o metodologías de extracción de la información. Todo. O sea, ¿qué pasa? Este señor acá, este administrador de bases de datos va a ser el encargado de responder, de dirigir también a los diseñadores de bases de datos, de solventar ciertas actividades con respecto al manejo de la información, ¿vale? Hagan de cuenta que en este caso, por ejemplo, nuestro administrador de base de datos va a ser como ese jefe de departamento de sistemas que va a estar a cargo, que va a estar supervisando, pero lo vamos a centrar es netamente en la administración o en el manejo de las bases de datos. Porque recordemos que un administrador no solo va a tener una base de datos, va a tener a cargo muchas más bases de datos, va a tener a cargo personal al cual debe dirigir y debe orientar de forma adecuada. Listo, entonces vamos aquí a continuar con lo relacionado a la gestión de bases de datos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta y qué deben tener ustedes presente en toda esta actividad? Las bases de datos fueron creadas con ocasión o con la finalidad de almacenar información. Al inicio de todo el manejo de las bases de datos se evidenció un problema recurrente, el cual era la redundancia de datos. Entonces, ¿qué pasaba con estas bases de datos? Podíamos tener datos repetidos en muchas ocasiones. Datos como cuáles: nombres, edad, teléfono, ¿cierto? Entonces, lo que se propendió en este caso, lo que se buscó en este caso, fue mirar cómo podíamos suprimir esa información, teniendo en cuenta que si yo voy a utilizar el nombre, pues bueno, como vamos a utilizar el nombre en muchas ocasiones, lo trabajamos sin ningún problema, ¿cierto? Lo podemos adelantar sin ningún inconveniente, sin ninguna actividad, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué debemos hacer para eso? Analizar y tener en cuenta que podrían existir unas relaciones entre esa información, ¿cierto? Que yo como usuario de un servicio médico voy a poder acceder a esos servicios médicos muchas veces en mi vida, ¿sí? Pero que asimismo voy a tener solo una historia clínica. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad de las entidades, de las empresas, de los ciudadanos, pues dio paso a crear un repositorio de información. Un repositorio de información veraz, eficiente, ¿sí? Que pudiera ser accedido solo por personas que tuviesen el privilegio de usar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros manejamos todos esos datos, toda esa información, ese compendio de información va a convertirse en una base de datos. Necesariamente una base de datos no tiene que estar en un gestor. ¿Y por qué hago la salvedad en este caso? Mi cuaderno, mi agenda, donde tomo todos los apuntes, es una base de datos, porque tiene información de las reuniones a las que asisto, tiene información de las actividades que voy adelantando, ¿cierto? Todas esas actividades son propias, son fundamentales a la hora de adelantar sus actividades. Entonces, tengamos en cuenta eso. Yo puedo, ¿cierto? Yo puedo tener un repositorio de información, ¿cierto? Un repositorio de información en mi agenda. Mi computador personal es una base de datos, ¿cierto? Tiene toda la información de las actividades que hago, en mi caso de las clases que oriento, de las reuniones, información de pronto de índole personal, familiar, ¿sí? En ese caso, mi computador sería una base de datos. ¿Por qué? Porque va a tener elementos, ¿cierto?, de relevancia para el usuario, en este caso, para mí. Toda la información que contenga mi computador va a tener información que me sirve a mí, ¿sí?
y que es necesariamente mío. Entonces, ¿qué pasa? Antes de toda la aparición de esas aplicaciones informáticas, de los gestores de bases de datos y todo, lo que hacíamos, ¿dónde era guardar la información o dónde la teníamos? La teníamos almacenadas en carpetas físicas, la teníamos almacenada en libros, aún todavía se llevan libros en la parte contable, se utiliza todavía mucho eso, se utiliza, qué sé yo, lockers, closets, ¿sí? Para guardar toda la información. Pero ¿qué pasaba con toda esa información? Digamos, en los juzgados creo que todavía se maneja eso. Pues, ¿qué pasa? Cuando voy a buscar un expediente del año 95, me va a ser dispendioso. Tengo que ir al lugar, tengo que especificar. Entonces, ¿qué pasaba? Esta actividad se hacía un tanto dispendioso. Y lo que nosotros buscábamos en ese caso era mejorar el acceso a toda esta información. ¿Listo? Para eso es lo fundamental que nosotros tengamos eso. Entonces, una vez evidenciada toda esta información, evidenciada toda esta situación que nosotros podemos tener en cuenta, pues lo que se hizo fue migrar toda esa información que manejamos a un programa, a un lugar donde pudiera tener la información de forma parametrizada, de forma adecuada, para poder trabajar sin ningún inconveniente. En este caso, se diseñaron o se tuvieron en cuenta los sistemas gestores de bases de datos, ¿sí? O el acrónimo SGED. Que recordemos que esos sistemas gestores de bases de datos son aquellos programas que me permiten a mí programar una base de datos, diseñar una base de datos, ¿sí? Es incorrecto decir que yo voy a programar una base de datos, nosotros la diseñamos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Vamos a recordar algunas cositas por allá de esos elementos, de esas actividades que nosotros podemos adelantar y que debemos tener presente en este caso. Recordemos algo. Una base de datos va a ser aquella información, aquella colección de datos relacionados entre sí, los cuales van a tener un significado implícito. Para mí, toda la información que tengo en mi agenda me sirve para adelantar o para tener en cuenta las decisiones que se tomaron en reuniones, para saber qué cumplimientos voy a tener que adelantar, para tener, no sé, los números de teléfonos de los estudiantes, para tener en cuenta las actividades evaluativas, muchas cosas. Para mí, esa información, en este caso, esa agenda sería mi base de datos, porque tiene un significado implícito, claro. Yo estoy registrando, y en mi caso, que tengo tan mala memoria, pues yo estoy registrando en eso, cosa de que si se me olvida algún cumplimiento, pues voy a poder revisar y voy a estar pendiente de esa actividad, ¿sí? Pues esa agenda, para mí en ese caso, sería mi base de datos. Tener en cuenta que cuando hablamos o mencionamos un dato, queremos decir que son hechos conocidos y que pueden registrarse, ¿sí? Y el conjunto de todos esos datos me va a generar información, los cuales se van a copiar en una base de datos. ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo en la parte inferior de la pantalla donde hablamos de una agenda telefónica, ¿cierto? Sería aquel elemento que va a recopilar o que va a tener en cuenta todas las personas conocidas con su número de teléfono que podemos implementar en estos casos, ¿sí? Entonces, a mí en este caso, esa agenda telefónica pues, me va a permitir conocer, me va a permitir tener de primera mano los elementos, los teléfonos, los datos personales de las personas de contacto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahorita ya eso no se maneja, eso, ustedes son muy jóvenes, ¿sí? Pero anteriormente se manejaba todo eso, ¿no? Nosotros teníamos unos libritos donde se manejaban y uno apuntaba por orden alfabético a las personas con su número de teléfono, en ese caso los teléfonos fijos, ¿sí? Y entonces cuando uno buscaba, pues buscaba a la persona por orden alfabético y podía hacer la llamada. En este caso, pues el celular nos habilita, nos adenda todo eso, pero en sí no deja de ser una base de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más vamos a tener también presente en estos casos?
vamos a tener que existen relaciones entre datos, por eso las conocemos como bases de datos relacionales. ¿Sí? Bases de datos relacionales, las cuales van a tener, las cuales van a incorporar relaciones entre los datos, relaciones entre los usuarios y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta ese primer punto? Esas relaciones entre datos van a ser aquellas actividades, ¿cierto? Aquellas actividades, aquellas que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? Aquellas, ay, espérenme un segundito que pega por acá. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, muchachos? Es que hice un cambio acá. ¿Sí siguen viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Sí, es que hice un cambio acá. Listo. Bueno, entonces, vamos a tener la primera medida, esas relaciones entre datos, que sería todo lo relacionado, todo lo que afecta a nuestro entorno. Un significado implícito serían aquellos datos que vamos a trabajar, que vamos a tener en cuenta a la hora de adelantarlos sin ningún problema. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en estos casos. Por ejemplo, ¿qué tipos de datos vamos a tener en cuenta? Si yo voy a hacer un seguimiento a la carnicería que tengo, a la carnicería de mi papá, al negocio de mi mamá, al negocio de mi vecino, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues la relación en este caso serían todos los ventas, todos los ingresos, todos los egresos, el material que voy a tener disponible, ¿cierto? El inventario de las carnes que voy a tener en ese momento. Todas esas actividades serían lo relacionado para poder trabajar sin problema. Entonces, vamos a tener en cuenta algo de esa evolución histórica que han tenido las bases de datos, ¿cierto? Recordemos que cómo comenzarían o cómo comenzaron esas bases de datos. En primera medida fueron aquellos archivos tradicionales que nosotros teníamos, las carpetas, todos esos documentos físicos, ¿cierto? Que aún todavía, como les digo, todavía se utilizan, ¿cierto? Todavía se pueden trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Muchachos, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa en este momento? Es que ya también la garganta afecta un poco, ¿sí? Entonces, no sé si hacemos una pausa en este momento, tomamos unos 10 minuticos de receso y continuamos, ¿les parece? Sí, sí, señor, no hay problema, Inge. Ok, entonces vamos a tomarnos este pequeño break, 10 minutos, no es necesario que se retiren de la sala, no hay problema. Entonces vamos a hacer esa pausa activa, ¿sí? Me disculpo, volver a hablar tanto, siempre molesta un poco en cuestión de la garganta y más con las medidas del tapabocas y todo, afecta un poco más, ¿vale? Entonces nos vamos a tomar un pequeño receso, son las 7:46. A las 7:56 continuamos entonces para que nos distensionemos un poco, son 3 horas seguidas de clase, entonces para que ustedes también puedan levantarse de la silla donde están, puedan hacer un estiramiento, puedan tomar algo, un café, un vaso con agua y ya nos vemos, ¿listo? 7:47, a las 7:57 continuamos con nuestra clase.
Bueno, muchachos, ya todos listos nuevamente. Espero que este pequeño break nos sirva, ¿sí? Para recoger fuerzas, para poder adelantarse de actividades. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta ahora? Vamos a continuar con nuestro tema. Les decía, un pequeño break, porque sí, y vamos a mirar de pronto, vamos a manejar toda esta actividad, porque siempre es una jornadita un poco larga y reanudando esto, debemos pues manejarlo, ¿vale? Listo, vamos a continuar por acá. Entonces, bueno, íbamos en el primer punto, ¿cierto? Esas opciones de los archivos tradicionales que nosotros vamos a adelantar para poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, para que lo trabajemos, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta estas actividades a la hora de trabajar, a la hora de ir adelantando. Chicos, permítanme un segundito, está arreglando aquí una actividad. ¿Me escuchan, chicos? Si estamos haciendo una modificación aquí con el micrófono, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí, señor. Qué pena. Listo. Entonces, estamos acá manejando o habilitando esta actividad relacionado con toda la actividad o toda la parte de esa evolución histórica. Lo primero, entonces, cómo manejamos nuestros archivos, ¿cierto? En segunda medida, las bases de datos, ¿cierto? Que fue ya así nuestro segundo paso. A partir de ese análisis, de ese estudio que se realizó, ¿cierto? Tener en cuenta que los archivos tradicionales pues eran muy lentos en el manejo de toda la información, en el manejo de todas las actividades. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? ¿Qué pasaba en esa situación? Al ser muy lentos, dificultaban la consulta de información, no permitían de una forma adecuada el trabajo de la misma y lo que iba a generar eran problemas a la hora de trabajar, a la hora de adelantar todas esas actividades. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Qué más vamos a tener presente en este caso? Cuando ya se crearon esas bases de datos, ¿cierto? Cuando ya crearon esas bases de datos, lo que se hizo fue centralizar toda la información, ¿cierto? Toda la información que íbamos a adelantar, modificarla, tener algunas estructuras basado en esos archivos tradicionales.
¿sí? En esos archivos tradicionales que nosotros veníamos adelantando para tener en cuenta. Entonces, en este caso, esas bases de datos a partir de una estructura estándar, porque las primeras bases de datos que nosotros tuvimos en este caso fueron bases de datos estándar, donde nosotros definíamos ¿cómo se llama? Una estructura fija, lo que conocemos hoy como bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Nosotros tenemos diferentes tipos de bases de datos. En su inicio existían bases de datos jerárquicas, bases de datos en red, bases de datos multidimensionales y las bases de datos de objetos, ¿cierto? Entonces, no vamos a centrarnos de pronto mucho en esa parte porque son bases de datos que en sí ya no se utilizan. ¿Cuáles son las que nosotros de pronto trabajamos y tenemos en cuenta en este momento? Las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales u orientadas a objetos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se manejaban esas bases de datos de estructura jerárquica? ¿Cierto? Entonces fue una de las primeras bases de datos usadas, fue una de las primeras bases de datos que se implementaron a la hora de trabajar, ¿cierto? Entonces las implementaban aquellas empresas como IBM, ¿sí? A la hora de trabajar, a la hora de adelantar todas estas actividades. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Esa era, digamos que esta forma que se evidencia en el diagrama, era cómo se manejaban las bases de datos de forma jerárquica. Tenemos aquellas bases de datos con estructura de red, algo muy similar a lo que ustedes trabajaban en estructura de datos, donde nosotros veníamos o donde nosotros trabajábamos con nodos, los cuales accedíamos por diferentes puntos. Y al llegar a lo que nosotros hemos venido trabajando, y es un tipo de base de datos que se mantiene todavía, que se tiene todavía en estos momentos. ¿Por qué? Porque dada su estructura que nos permite a nosotros evitar la redundancia de datos, ¿cierto? Porque al tener una estructura relacional, la vamos a poder manejar con registros. Vamos a tener campos, vamos a tener columnas, que son aquellos atributos que nosotros conocemos. Y vamos a poder interrelacionar información sin necesidad de caer en el error de tener ¿cómo se llama? Una redundancia de datos. Es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Para que lo tengamos presente del por qué o cómo nosotros podemos trabajar todas esas actividades para poderlo adelantar sin ningún problema. Aquellas bases de datos que pueden tener una estructura multidimensional tienen un parecido al tipo de bases de datos que estábamos viendo en este momento, ¿cierto? Que era esa estructura multidimensional, donde vamos a tener dimensiones, filas y columnas, pero tenemos n dimensiones. Y aquí lo que vamos a empezar a relacionar son diferentes tipos de datos. ¿Cuál va a ser el inconveniente con estas bases de datos de estructura multidimensional? Las consultas y la extracción de información. Porque en estos casos, cuando manejamos estas actividades, vamos a tener ciertos inconvenientes a la hora de poder filtrar información para nuestros usuarios. Vamos a tener estas bases de datos que son orientadas a objetos
que las manejan o es el principio fundamental en lo relacionado con las bases de datos no relacionales. Un ejemplo claro de este tipo de bases de datos orientadas a objetos son las opciones de las bases de datos no relacionales, por ejemplo, SQLite. SQLite es un gestor liviano de bases de datos propio de Android Studio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo deseo crear una aplicación en Android Studio y deseo crear una base de datos pequeña, porque recordemos que esa es como el inconveniente en estos casos, la base de datos es pequeña, la base de datos es limitada. Pero entonces, si yo quiero crear de pronto una base de datos con algún tipo de información limitada, lo que hago es utilizar una base de datos orientada a objetos para poderla trabajar sin ningún problema. Entonces, en estos casos, lo que voy a poder manejar son documentos, ¿sí? Documentos, los cuales se manejan con aquellos parámetros que indica la programación orientada a objetos. O sea, vamos a poder tener una clase, esa clase va a poder heredar elementos, vamos a instanciar esos elementos. Todo eso se maneja con las bases de datos no relacionales. Recordemos que en las bases de datos no relacionales no tenemos tablas, tenemos documentos, tenemos colecciones de documentos, no tenemos relaciones, ¿sí? No tenemos relaciones, no tenemos una estructura definida, una estructura estática. La estructura es dinámica, crece a medida de la necesidad del usuario, de la aplicación, de los elementos que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de trabajar. Y esto es el sistema que nosotros manejamos normalmente, ¿cierto? Un sistema tradicional de bases de datos relacionales, donde tenemos una serie de entidades o tablas en las cuales están identificadas con una llave primaria o un primary key, ¿cierto? Cada una de esas tablas tiene unos atributos, ¿cierto? Tiene unos atributos. Esos atributos van a poder tener llaves foráneas, las cuales van a permitir que mi tabla se comunique con otras, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta en estos tipos de bases de datos que hemos visto? Van a tener, digamos, en el caso de sistemas de ficheros tradicionales, vamos a tener redundancia de información, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros pretendemos evitar con las bases de datos. El coste de almacenamiento o el costo de la inversión que se hace es bastante extenso, bastante elevado. Vamos a tener los tiempos de procesamiento elevados. No es lo mismo introducir en este momento en una aplicación una palabra clave y por esta llegar a la información que necesitamos, a estar buscando en diferentes estamentos, en diferentes carpetas, la información que necesitamos. Vamos a tener una probabilidad alta de inconsistencia en los datos, porque al hacer la consulta no voy a poder conocer si la persona, el nombre, es correcto, de pronto si existe un homónimo, cómo hago para verificar eso. Toda la información que vamos a poder tener es un poco difícil de poderla adaptar. Y vamos a tener una dificultad bastante notoria en el caso de la modificación de los datos. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos a la hora de trabajar con toda esta parte de las bases de datos tradicionales. ¿Qué debemos tener en cuenta con un sistema de base de datos relacional? ¿Cuáles son esas ventajas de las bases de datos que nosotros podemos trabajar o que podemos tener en estos momentos? Vamos a evitar la redundancia de datos, ¿cierto? Es la principal, para mí, es la principal ventaja de trabajar con este tipo de bases de datos, ¿cierto? Esa sería mi principal ventaja. ¿Qué vamos a tener también en cuenta? Vamos a tener un menor espacio de almacenamiento, teniendo en cuenta que a nivel físico no vamos a tener ningún tipo de elementos, sino que todo va a estar en datos, los cuales, dependiendo, no van a ocupar mucho espacio, a no ser que los datos sean, por ejemplo, imágenes y videos, pero los datos como nombres, apellidos, edad y demás no van a ocupar demasiado espacio. Vamos a tener un acceso a los datos de una forma más eficiente.
yo voy a poder llegar a consultar toda la información de ustedes en un momento, sin ningún problema. ¿Sí? Es importante entonces tener ese aspecto a la hora de trabajar, a la hora de adelantar todas estas actividades. Vamos a tener datos más documentados, los vamos a poder adelantar sin ningún problema. Vamos a tener independencia de los mismos con otros procesos. Independiente que yo esté trabajando en este momento con Google Meet, con alguna aplicación, mi base de datos va a poder trabajar sin ningún problema. Vamos a lograr garantizar aquella integridad de los datos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de integridad de los datos, es que los datos se mantengan con una información fiable, confiable. Que si en este caso Edison Caicedo, el documento de Edison Caicedo es cédula de ciudadanía, pues se mantenga así, ¿sí? Me verifique que realmente Edison Caicedo, por la edad que tiene, pues debe tener documento de identidad, cédula de ciudadanía y no debe tener tarjeta de identidad. Sí, es importante tener en cuenta todos esos aspectos para poder trabajar sin ningún inconveniente. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? La seguridad, fundamental también en estos casos. La seguridad de la información que nosotros estamos adelantando, que nosotros estamos trabajando sin ningún problema. Acá tenemos un ejemplo entonces de cómo sería una estructura de una base de datos relacional que cambia bastante con respecto a este ejemplo que teníamos acá, porque miren que había mucha información, ¿cierto? ¿Qué información se repetía en todas estas tablas? Club, jugador, dorsal, o el número que llevaba, ¿cierto? Y miren que en todas se repetía. Entonces, al pasar con esta opción, ¿cierto? Ya vamos a poder reducir ostensiblemente la redundancia de los datos. Ya vamos a poderlo manejar sin ningún problema, podemos trabajarlo de una forma adecuada para poder satisfacer las necesidades de nuestros demandantes, de nuestros servicios. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta eso, importante trabajar de forma adecuada todas estas actividades propias de nuestro quehacer, en este caso, de la administración de las bases de datos. Entonces, por el momento, ¿tenemos alguna duda, inquietud con esta parte introductoria de nuestras bases de datos? No, no hay ninguna duda. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder en este momento. A ver cómo puedo hacer acá. Por acá. Para realizar la matrícula de ustedes en APA. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Muchachos, otro aspecto fundamental en estos casos, yo con la invitación que ustedes tenían el acceso al grupo de WhatsApp para esta asignatura, ¿listo? Para que entonces tengamos ese espacio de comunicación, un espacio de comunicación ahí, para poder trabajar sin ningún problema, ¿sí? Adicional, digamos, a la plataforma, pues vamos a trabajar ese canal para poder tener sin ningún problema una comunicación viable. ¿Listo? Entonces, permítanme que vamos a hacer esto para poder. Listo. Ok. ¿Qué necesito en este momento, muchachos? Así como me aparecen a mí en este caso, ¿cierto? Esto me comparto pantalla porque ustedes no están viendo mi pantalla. En este momento, yo tengo dividida aquí la pantalla y lo que voy a hacer es comenzar a matricularlos. Tener en cuenta algo, ustedes están viendo en mi parte derecha, ¿cierto? Las actividades que ya están colgadas en el aula. Ya tenemos nuestras actividades evaluativas, la guía cátedra y el canal de YouTube donde van a estar todas las clases que vamos a ir adelantando, todas las clases que vamos a tener en cuenta en estos momentos. ¿Listo? Entonces voy a proceder aquí a matricularlos, ¿sí?
¿sí? Porfa, digamos, yo voy a comenzar aquí con Andrés Felipe, me van indicando si, por ejemplo, estoy escribiendo mal el nombre o algo, o no es esa persona. A veces suele suceder que tenemos alguna persona que se llama similar en la universidad, entonces tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, entonces voy a comenzar aquí a matricular a Andrés Felipe. Díaz letrado. Bueno, en este caso no tendremos problema. Continuaríamos con Angie Lorena. Angie Lorena Murcia. Murcia Buitrago. Brian. Brian Steven. Listo, seguimos por acá con Cristian Javier Sánchez. Sánchez. Cristian, ¿usted es Sánchez Burgos? Cristian Javier. Sí, señor. Ok, nos dice por acá. Profe, la compañera Angie Lorena dice que ese no es el correo de ella. Pero Angie, ¿ese es tu nombre? O sea, Angie Lorena Buitrago, perdón, Murcia Buitrago. Ok, lo que puede ser es que te hayan registrado con el correo personal. En ese caso, nos tocaría entrar a revisar para poder cambiar el correo con el que estás registrado. Tú lo puedes hacer desde tu plataforma, puedes modificar ese dato, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Listo. Entonces vamos por acá con Cristian, que dice, a ver, digamos por acá con Cristian. Diego Andrés Núñez. Que Erika Joana. Velázquez Silva, ¿sí, Erika? Sí, ingeniero. Yes. Listo, seguimos por acá con Harrison. Harrison Stewart Velasco de Antonio. Sí, señor. Gracias. Vamos por acá. Giselle. Mondragón González. Sí, señor. Vamos por acá con Javier Alejandro Suárez, ¿cierto? Suárez Benítez. Sí, señor Inge. Gracias. Seguimos con Jessica con doble S. Jessica Giner. No me parece que todo esto se va con una sola S. Es con J, profe. Ah, con razón. Ahora sí, Rincón Pinilla, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Seguimos por acá con Johan Andrei. Tejedor. Tejedor Vargas. Listo. Tejedor Vargas. Seguimos por acá con Juan Carlos Esteves. Esteves Vargas Juan Carlos. Sí, señor. Gracias. Seguimos por acá con Juan David Cortés. Cortés Niño Juan David. Sí, señor. Gracias. Julián Torres Poveda. Jair Julián Torres Poveda, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Robert Santiago García Suárez.
Sí, señor. Gracias. Por Santiago García Suárez. Sandra Juliet. Sandra Juliet Cortés. Cortés Ramírez, Sandra Juliet. Sí, señor. Y Vanessa Galindo González. Ok. ¿Alguien faltó? Creo que por aquí alguien nos está escribiendo. De los que están presentes, chicos, ¿alguien faltó? De pronto me salté ahí al nombrarlos. Si aquí hay una persona. Espérenme un segundito para matricular. Sí. Listo. Ok, alguien de los presentes, muchachos, que de pronto me haya saltado, sí, al bajar ahí, me haya saltado, me haya pasado, que no lo haya llamado. Yo creo que todos estarían, entonces, listo, muchachos. En este momento, ya quedan ustedes oficialmente matriculados al curso, ¿sí? Obviamente, lo que debemos hacer en este caso, lo que debemos tener en cuenta, permítanme por acá que se me hizo el otro. Voy a compartirles, espérenme un segundito, voy a compartirles el grupo de WhatsApp, aquí al chat, para aquellas personas que hagan falta, entonces se puedan vincular sin ningún problema, ¿vale? Dame un segundito. Listo, muchachos. Al chat acabo de compartir el enlace para aquellas personas que de pronto no se han podido conectar, que de pronto no se han podido conectar o que no tenían esa opción, para que se unan. Asimismo, permítanme por acá, voy a compartir nuevamente el formato para lo de alternancia, ¿sí? Vuelvo y digo, no es obligatorio, muchachos, que ustedes vengan o que se queden en sus casas. No, no es obligatorio en ninguno de los aspectos. ¿Qué deben tener en cuenta? Si ustedes desean venir en el proceso de alternancia, pues no hay ningún inconveniente, ¿listo? Sí, entonces para que lo tengan en cuenta. Pero sí es importante aclarar lo que de pronto nos decía al principio, creo que era Diego, donde él mencionaba, y eso es importante, me disculpa Diego, lo tomo de ejemplo, con las personas encargadas de seguridad y de todos los protocolos, ahorita tuvieron que volver una persona de otro programa por venir con síntomas de gripe. Entonces, ojo muchachos, si ustedes están o si ustedes se registraron para alternancia y en este momento tienen algún síntoma, como tos, fiebre, algún malestar alimento, mejor no vengan, muchachos, ¿sí? Miren que aquí nos estamos cuidando entre todos. Aquí esto es una responsabilidad grandísima, ¿sí? Yo no puedo ser irresponsable de venir acá, por ejemplo, con síntomas de gripa a dar la clase, ¿sí? Debo ser consciente de que si no me siento bien, si de pronto la noche anterior tuve algún tipo de malestar, pues informo y no vengo. Esa sería la única opción o la única excepción cuando nosotros hemos decidido optar por la opción de venir aquí a nuestra universidad. ¿Listo? Entonces, importante eso, menciono con un caso puntual, la persona se molestó, pero pues no puede la universidad llegar a permitirle el acceso, ¿cierto?, a una persona así, ¿sí? Porque es que estamos poniéndonos en riesgo todos. Las personas que vienen acá, recuerden que si yo vengo en este momento, yo voy a mi casa,
y como me voy puedo estar llevando a mi familia, ustedes con sus familias y demás. Entonces tengamos muy en cuenta eso, ¿listo? No sé, a nivel general, si tenemos alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a la asignatura, con respecto a algún tema válido, los escucho, muchachos. Inge, yo sí tengo una pregunta. Señor, Eh, ¿Para la clase se va a ser necesario instalar algún programa en el computador? sí, estoy por definir, yo les informo a más tardar el día jueves o el día viernes qué gestor de base de datos vamos a utilizar o qué gestores para que lo tengamos en cuenta, Listo, Inge, gracias. ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? ¿Ninguna? Listo. Entonces, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por participar. Recuerden que ahí en el chat tenemos el grupo de WhatsApp y tenemos el formulario, ¿sí? Que vamos a adelantar o que vamos a trabajar. Permítanme, lo voy a compartir también aquí a, ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp, ese enlace para aquellos que necesiten trabajar o que puedan o que necesiten en este momento realizar esa actividad de el registro para poder adelantar en este caso. Esta administración. Listo, ahí comparto también, ¿cómo se llama? El enlace que nosotros vamos a poder trabajar a la hora de las personas que puedan o quieran venir al proceso de alternancia. Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas, preguntas o inquietudes, vamos a dejar nuestra sesión el día de acá. Muchas gracias por la asistencia. Espero que estén muy bien. Recuerden una recomendación: consultar con cada uno de los docentes que ustedes tengan en clase si se va a manejar el proceso de alternancia y ojalá muchas personas puedan venir acá, podamos tener ese espacio aquí de encuentro en nuestras universidades y podamos trabajar de forma adecuada, ¿sí? En algún momento tenemos que volver, ¿sí? Y pues qué bueno ir haciéndolo paulatinamente. Entonces, chicos, muchas gracias por la asistencia, una feliz noche, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz noche.